la PAC, que se ha conocido con ese presupuesto para los próximos años, y en el que aquí todo el mundo está enfadado, porque todo el mundo dice que se ha reducido un 20%, se queja Ministerio, se queja Gobierno de Aragón, y bueno, pues veremos también qué va pasando. Blanca, de momento quejas, y se lanzan también de una administración a otra la posibilidad de solucionarlo o de pedir explicaciones. Así es. El último en hablar ha sido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha reiterado el rechazo frontal de Aragón a este recorte de fondos y pone el foco en las miles de familias que se verían afectadas por esta medida. Asegura que no pueden ser las paganas de los problemas de la Unión Europea. Ese recorte del 20% del que se está hablando en los presupuestos de la Unión Europea destinadas a la PAC sería la puntilla que el campo aragonés tendría si se llevaran a efecto. Miles de personas, 33.000 familias, dependen de los ingresos de esa política agraria común, y vamos a exigir al ministro de Agricultura que defienda en Europa que las políticas de agraria común no pueden ser las paganas de los problemas que tenga la Unión Europea. Por su parte, el diputado del Partido Socialista en las Cortes de Aragón, Marcel Iglesias, a través de un mensaje en la red social X, se refiere a un brutal recorte de la PAC. Asegura que es una barbaridad perpetrada por el Partido Popular en Europa y lanza mensaje a Azcón. Debería tomarse en serio la agricultura y la ganadería y presionar inmediatamente a von der Leyen y a Hansen para que retire la propuesta, dice Iglesias. Queda mucho terreno por delante. En la anterior ocasión, en el anterior periodo, fueron prácticamente 2 años. Yo lo que quiero decir es que España lo tiene muy claro y vamos a defender a tope todas las posibilidades de incrementar el apoyo para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos y para nuestros pescadores. Bueno, pues no gusta al ministro de Agricultura. Desde Aragón se le pide al ministro que actúe. También ayer el consejero de Agricultura habló en ese sentido. Él pide respuestas a Europa. Aquí el Partido Socialista culpa al Partido Popular Europeo. En fin, que no gusta a nadie esta PAC y todos se van echando balones fuera. Ya esta semana hablábamos del tema con Asaja, que antes de que se conociera ese presupuesto, como ya se había filtrado el documento, estaban enfadados y se movilizaron a nivel nacional en Bruselas. Claro, aquí hay un problema, que es que la política europea ha cambiado, que ahora hay que hacer gasto militar, gasto en competitividad, gasto en digitalización, y el presupuesto es una cosa finita, que tiene el espacio que tiene, gasta lo que gasta, y si de repente hay que hacer decenas de miles de millones de euros para crear una industria europea espacial, aeroespacial y militar, y que quizá hace falta de más, o sea que puede ser que ahora mismo todo el mundo haya un consenso más o menos de que haga falta, pues dinero que se quita la PAC. Y tampoco la PAC ha sido un ejemplo de buena gestión en Europa, que ha habido es una política muy cuestionada, que ha beneficiado a unos pocos sobre otros, que se dan ayudas para que no se despoblase el territorio, pero realmente no ha frenado la despoblación. Y desde luego Europa dio una oportunidad al campo. El campo quizá ha hecho lo que ha podido, y ahora Europa parece que se la quita. Yo lo que sí que creo, con todo respeto a Marcel Iglesias, al portavoz, y también a Jorge Azcón, al presidente, es que no va a ser cosa de ellos. O sea, no va a ser cosa de que una comunidad presione a un gobierno o a una presidenta de la Comisión. Es un tema de presidentes del gobierno y de Consejo de la UE, ¿no? Del Consejo Europeo, en el que están los presidentes de los países marcando cómo se reparte el dinero. O sea, esto no es un tema que está bien que el campo español se levante, que la oposición o el gobierno de Aragón se levanten. Es que es un tema que claramente sobrepasa a Aragón e incluso ya al Ministerio. Sí, estoy completamente de acuerdo. Vamos a fijar el marco en el que nos desenvolvemos. Yo entiendo los discursos políticos y esa sobreactuación cuando tenemos una situación tan crítica como esta. Pero, en primer lugar, que había que darle una vuelta a la PAC está clarísimo. La PAC era la principal partida del presupuesto de la Unión Europea cada año, y está claro que en buena medida no ha funcionado o no ha respondido a las razones por las que tenía tanto peso y sigue teniendo tanto peso en los presupuestos de la Unión Europea. Y, en segundo lugar, y lo comentábamos también esta mañana,
mañana en la radio con Jesús. Hace 2 semanas los primeros ministros de la Unión Europea aprobaron alegremente, excepto uno, un incremento en los próximos años de un 5% en los presupuestos del Estado destinados a defensa. ¿Qué ha cambiado el contexto internacional y qué hace falta un incremento en defensa? Está claro, estamos de acuerdo. Pero si estamos de acuerdo en que el porcentaje tiene que ser el 5%, que es una barbaridad, y no todos los países están ante las mismas necesidades de defensa militar, tendremos que acordar que eso lo tenemos que sacar de otro sitio. Y además eso es incompatible con determinadas políticas fiscales que van dirigidas a rebajar los impuestos, y en especial a determinadas capas de la sociedad. Entonces, ¿cómo rearmamos todo esto? ¿Cómo atendemos a los intereses de todos y encima pagamos menos impuestos? Pues es que tenemos, el mundo real es este, el mundo real al que nos enfrentamos es este, y el cambio tan rápido en la geoestrategia mundial, sobre todo desde enero de este año con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, nos obliga a replantear por completo este estado de bienestar en el que vivíamos tan plácidamente aquí en Europa. Juan. Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta pues que los parlamentos autonómicos, las generalitates, en fin, todas estas cosas que existen a nivel autonómico, las forman diputados que muchas veces son de zonas rurales. Entonces, lógicamente, pues cuando van a su pueblo les dicen, oye, pero tío, pero di algo, ¿no? O sea, entonces, lógicamente, ellos tienen también que hacer su trabajo, que es denunciarlo. Ahora coincido plenamente con el análisis que ha hecho Jesús y que has hecho tú también, porque claro, o sea, es que es una cosa que nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Eso sí, hay que decirlo porque de alguna manera se lo debes a tus vecinos. Otra cosa es pues que efectivamente la Unión Europea tendrá que hacerse mirar, porque lo mismo que pasó cuando se empezó a llamar esa moda de la deslocalización y luego no había materias primas o no había componentes para hacer según qué cosas, porque todo lo traíamos de Asia, etcétera, 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 eso nos puede empezar a pasar ahora con los alimentos, ¿no? Y claro, también hay que mirar un poco pues qué es lo que está sucediendo cuando tienes en pie de guerra a toda la agricultura y a toda la ganadería, porque les están pagando, qué sé yo, a €1, cuando luego en el súper te lo encuentras todo a 5 o a 6 o a 7 euros, y entonces algo está pasando ahí, algo más, aparte de que efectivamente pues Donald Trump nos haya obligado a subir el presupuesto militar, y el presupuesto es un chicle que se estira hasta que se rompe. Está claro que algo de eso también hay, pero creo que también hay algo que trabajar en el margen del canal de distribución, porque no tiene ningún sentido que presenten unas cuentas de resultados con unos EBITDAs de flipar, 1000 millonarios, cuando los agricultores y ganaderos las están pasando canutas. Esto también yo creo que hay que decirlo. Y también, de acuerdo, y añadiría con la parte inquietante del Mercosur, de un acuerdo que está cerrando la Unión Europea con los países de América Latina, que de alguna forma les va a dar más cancha en la parte agroalimentaria, ¿no? Y pues no sería descartable que la propia UE haya pensado, una vez que recortamos, que hay que ayudar a... Con el consiguiente malestar de las organizaciones Evidentemente. agrarias. Entonces, claro, evidentemente, tú firmas el acuerdo de Mercosur, cedes en algunas cosas y lo que cedes es en la agricultura, a cambio tú comercias en otros bienes, ¿no? Y efectivamente aquí generas el malestar, y quizá no es coincidencia este recorte del 20%.